son necesarios de cómo nosotros, de igual manera como padres, como líderes, como jefes, en el lugar donde te encuentres, debes de discernir muy bien para tomar buenas decisiones y poder hacer que nuestro corazón, en el centro de nuestro corazón, sea Cristo Jesús dirigiendo nuestras vidas. Uno de los versos que leímos fue Daniel capítulo 1 verso 8, y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Di conmigo: dominio propio. Necesitamos el dominio propio para poder ganar y para poder avanzar en esta carrera que Dios nos ha trazado. Ahora bien, vamos a ver, siguiendo esta serie, para los que llevan notas, tomando de base Génesis capítulo 6 verso 3, donde dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y si quieres poner un título a esto, vamos a titularle: el espíritu contendiendo con el hombre. Ahora, podemos ver varias cosas en esto. El hombre ha tratado de llamar a la gracia de Dios una aceptación, y es algo de la cual cada uno de nosotros vamos a tratar de poner bien en claro en nuestro caminar. La gracia de Dios no es un juego. La gracia de Dios no se puede cambiar, es una sola y es santa, porque Él es santo. Entonces, el peligro de una generación no es solamente el pecar, sino que el peligro de una generación es pecar sin tener el temor de Dios. ¿Se han dado cuenta en nuestro medio, las noticias, de personas que hacen cosas abruptas, cosas terribles, que tú dices: ¿cómo es posible que una persona pueda tener ese corazón para hacer ese tipo de cosas? ¿Se han dado cuenta? ¿Han visto esas noticias? Que dices: ¿cómo es posible que llegó a esto? Porque poco a poco la sensibilidad va dejando de ser en esa vida. Empieza con cosas pequeñitas. Por eso en la clase anterior yo te dije: hermano, ten cuidado con lo que dejas ver a tus hijos. Esos juegos en la computadora, esos juegos de las cuales tienen que ver con muertes, con cosas terribles, pueden tener sensibilidad, pero pueden ser insensibles poco a poco. De tanto ver y ver y ver, va a llegar a gustarle a tal grado que ya no siente una sensibilidad de poder tener miedo o temor a algo más grande. Di conmigo: debo de tener el temor de Jehová sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a poder tener un freno y poder hacer cambios en situaciones diversas y terribles que existen a nuestro alrededor? En Juan capítulo 16 verso 8 dice: y cuando venga el Espíritu, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una de las cosas que debemos de nosotros entender como cristianos o como conocedores de Dios es que no va a haber temor en el corazón si Cristo Jesús no está ahí. Cristo Jesús es el único que vino a cambiar. Por eso dice que aquel que ha creído en Él, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo Jesús todavía no está en nuestro corazón, no está en nuestra mente, difícilmente vamos a poder tomar decisiones que le agraden a Él. Por eso cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Hechos capítulo 7 verso 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hay resistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos sido enseñados de una manera, ya sea cultural, como le queramos llamar, y tenemos ese tipo de enseñanza o forma de ser. Debe de haber una transformación, como dice Romanos capítulo 12 verso 2. Y debe de haber una transformación de mente, una renovación de mente. Necesitamos nosotros con paciencia poder tomar esa palabra y que haya una transformación
En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos podamos llegar. Ahora, estamos viendo como los días de Noé. Como los días de Noé estamos viendo que había situaciones difíciles, terribles. La gente se había apartado totalmente de Dios. Cuando Noé recibe el llamado de poder crear esa arca, habían varios aspectos que eran difíciles para poder entender en la humanidad. Uno, no había lluvia, no existía la lluvia. De la manera en que los campos producían, era un rocío que por la noche bajaba y humedecía el área, pero no había lluvia. Entonces dice: ¿por qué están haciendo eso si no hay, aquí no hay ningún río, no hay ningún mar, no hay nada? Entonces era algo fuera de lo que el hombre podía entender. Pero aparte de ello había un llamado, que se arrepintiera la gente, y la gente no entendía. La gente había cambiado su naturaleza, la forma de ser, había cambiado todas las cosas en las cuales se movía, y lo que menos quería hacer era agradar a Dios. El espíritu entonces contiende con el hombre. En Génesis capítulo 6 verso 3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mira, cuando nosotros llegamos con conceptos que hemos aprendido, que hemos venido acarreando por años, difícilmente van saliendo. Para poder salir tiene que ser reemplazado por otro. Hay una anécdota y cuentan que un hombre vivía cerca de la vía del tren. Yo creo que esta anécdota era del vecino que tenemos allá a un lado. Aquí pasa el tren. ¿Cuántos han escuchado ese tren? De hecho, a veces en nuestras predicaciones está fuertemente. Dice que este hombre vivía cerca de la vía del tren. Todos los días, no había excepción. Era cada hora pasaba ese tren y su bocina era pero altísima. El ruido era tan fuerte y constante y era imposible de poder ignorar. Las primeras noches que ese hombre llegó y vivió en esa casa, él no podía conciliar el sueño. Se despertaba cansado, había trasnochado, andaba con molestia, se quejaba, y bueno, esa era la vida de ese hombre los primeros días. ¿Cuántos les gustaría vivir de esa manera? ¿Verdad que no? Bueno, el sonido le incomodaba, pero con el tiempo algo pasó. El tren nunca dejó de pasar, pero este hombre dejó de reaccionar. Ya no le importaba, ya no le hacía nada ese ruido. Ya su cuerpo también ya lo había asimilado. Ya podía dormir, no se despertaba cuando él se pasaba y ya se había acomodado, ya se había tranquilizado. ¿Qué es lo que había pasado? El tren nunca dejó de pasar. Ahora, pero él dejó de reaccionar. Se acostumbró, su oído se adaptó, su mente lo ignoró. Era el mismo ruido, pero ya no producía un efecto en él. Ahora bien, ¿qué es lo que había pasado ahí? Ya no le importaba, ya no había nada, absolutamente nada que le incomodara. Ese nunca dejó de pasar, el ruido siempre estaba ahí. Y, iglesia, el problema que hoy día está pasando en la humanidad es exactamente lo mismo que le pasó a este hombre. Dejó de tener sensibilidad a ese ruido feo y lo acostumbró. Lo mismo ocurre con nosotros en el pecado. Al principio nos da como temor, pero a medida lo vamos dejando, lo vamos asimilando, pues ya no afecta. Y ese es un problema bien grave, porque llegamos a ignorar aún en los tiempos más difíciles cuando Dios nos habla, porque ya no va a haber sensibilidad de estar escuchando a Dios. El ruido y todo lo que está alrededor, hermano, va a cautivar toda nuestra atención. Dios nos va a hablar y muchas veces no lo vamos a escuchar. Ahora, el problema no es
cuando Dios no te habla fuerte. El problema es cuando nos acostumbramos nosotros a un tipo de voz. Dios nos habla todos los días de una u otra manera. Te habla a través de una predicación, te habla a través de un testimonio, te habla a través de su naturaleza y cuántas cosas están sucediendo. Tú estás viendo esas cosas terribles que están pasando en el mundo. Algunos decimos, quizás nos causa tristeza, dolor. Algunos llaman, pastor, puede orar por esta familia, puede orar por este país, porque nos duele. Pero ¿qué pasa cuando ya no nos duele, ya no nos interesa, ya es algo común? Hay algo que ha ocurrido en nuestro corazón. Nos hemos vuelto insensibles. Y es algo que, dile al que tienes a tu lado, no permitas que la sensibilidad se te acabe. No lo permitas, porque no nos va a doler lo que está pasando a nuestro alrededor. Ahora, Dios no guarda silencio con nosotros. Él siempre está hablando. Su palabra no deja de seguir. Noé estaba construyendo el arca. Pasaron muchísimos años. Nacieron hijos, crecieron, se casaron, tuvieron más hijos y siguieron. Y esa arca estaba siendo construida. Y durante todo ese tiempo se les estuvo enseñando. Se les estuvo dando la palabra. Se les estuvo dando advertencias. ¿Y sabes lo que hacían muchos? Se reían de él, se burlaban, no reaccionaban. La voz de Dios estaba ahí, la tensión estaba ahí, pero no querían entender. Y ahora, ¿qué es lo que pasa en ese tipo de situación? De que llegamos a acostumbrarnos a tal grado de que ya no podemos ver o tener una por lo menos el decir, ¿será cierto? ¿Será real estas cosas? Yo lo mejor que debo de hacer es, bueno, si hay una alarma, ver de qué manera poder atención y ver de qué manera hay alguna verdad o algo cierto en todo ello. Ahora quiero decirte, cuando tú lees la palabra, cuando usted está dentro de la palabra, no debe tener duda de que algo va a suceder. Y que algo Dios tiene para ti. Y que Dios tiene el control de tu vida a tal grado que quiere algo de llevarte a un nivel mucho más alto del que hemos conocido hasta hoy en día. Hermano, el ser insensibles a la voluntad de Dios o a la palabra es un peligro, es una línea tan corta que solo necesitamos dar un pequeño paso y nos podemos ir a un abismo. Las alarmas vienen de diferentes maneras. Hermanos, podemos estar en el trabajo, podemos ver la actitud de alguien y el Espíritu Santo te puede decir, así no debes de ser tú. O sé ejemplo para esta persona. Hay cosas de las cuales el Espíritu te va a hablar aún con personas o situaciones de las cuales muchas veces ni siquiera tienen que ver con alguien en una iglesia que llegue los domingos o cualquier otro día. Pero tu alarma debe de estar encendida, estar pendiente de lo que Dios quiere hablarte. Recuerda, nuestra vida debe de estar alineada a la voluntad de Dios. Enseñaba esta mañana en la clase de las 9 de la mañana que Dios es santo, santo, santo. Y Él quiere que nosotros seamos santos. Y enseñaba que santo es ser apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para Dios. ¿Y qué significa ser apartado para Dios? Es un hombre, una mujer que tenga una conducta aceptable delante de la presencia de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando Él venga? No, todos los días. ¿Sí? Ahora te pregunto, como les pregunté en la clase de la mañana, ¿cuántos de nosotros tenemos o pensamos en el momento si tenemos una actitud aceptable delante de la presencia del Señor? Si estás en el trabajo, estás desarrollando tu trabajo, ¿tienes esa conducta aceptable delante del Señor para que Él diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? O pensamos que en el tiempo del trabajo donde nadie nos mira, Dios tampoco no nos mira y se está tomando una tacita de té por ahí e ignora todo lo que está sucediendo. No, hermanos, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Amén.
estés en el trabajo, con alguien, sin alguien, solo, con mucha gente, qué sé yo, con gente terrible. No. ¿Tú has sido llamado a ser santo? Entonces debemos de saber de que si tú y yo hemos sido llamados a ser santos, nuestra conducta debe de ser aceptable delante de Dios cada segundo que respiramos. Ahora, cuando ignoramos eso, estamos siendo insensibles de lo que estamos hablando en este momento. ¿Por qué? Así como ese ruido del tren que sonaba y después ya no se siente, así podemos también llegar a dejar de sentir a Dios cuando nos habla, cuando Él tiene una palabra, cuando Él tiene algo que decirnos. Dile al que tienes a tu lado, cuida de no llegar a ser insensible. Ahora, ¿qué es lo que hace la palabra con nosotros? Nos corrige, nos convence, muchas veces nos incomoda, pero nos llama al arrepentimiento. Cada palabra que nosotros escuchamos de parte de Dios está tratando de darnos estos aspectos. Ahora, quiero decirte, Dios no es pasivo tampoco. Dios es activo en la vida del hombre. Todos los días, no descansa. Dime, cuando abres los ojos, cuando abrimos los ojos, ¿tú crees que Dios no está ahí? Claro. Y si vemos sus maravillas, nos habla. Sales, ves el sol radiante. Tú sabes que Dios existe porque Dios lo hizo así. Y sabes que nadie en el mundo, ningún científico, nada de lo creado ha podido ni siquiera poder acercarse a ese sol tan fuertísimo y ver la maravilla y el poder de Dios en esa creación. Pero desde ese punto de vista, tú debes saber, wow, Dios existe. Dios quiere algo conmigo. Ahora imagínate cuando entras o bajas ahí a la sala y ves a tus niños, unos corriendo, esto y lo otro ahí, y tú los miras y dices, wow, Dios es poderoso, Dios existe. ¿Cómo es posible que este niño tenga rasgos que se parezcan a mí? Actitudes. No, es algo tan bello que solo Dios lo puede hacer. Y ahí Dios debería tú y yo deberíamos de entrar en cuenta, Dios está en medio de todo. Él quiere que nosotros podamos vivir una eternidad y no dejar de pensar de que Él está allí en ese lugar donde tú te encuentras y no lo podemos ignorar. Debemos de ser sensibles a todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando tú estás hablando con alguien, estar pendiente si Dios va a hablar en medio de todo eso. Ya sea para tú actuar a hacer algo que Dios te envíe o para que tú estés atento de lo que Dios te quiere enseñar sobre los demás. Muchas veces quizás estamos a la expectativa de lo que nos van a enseñar acá, en un templo, detrás de un púlpito. Pero quiero decirte que Dios va a usar toda su creación para mostrarte tu gloria, para mostrarte su gloria. ¿Sí están conmigo? Toda su creación lo va a usar. En el pasado hay hechos ahí donde utilizó un día un burro para enseñarle a alguien que estaba equivocado. Así que va a usar toda su creación. Diferentes circunstancias, unas más difíciles que otras. Pero Dios siempre está activo para poder enseñarle al hombre. Así como lo estuvo con Noé, lo está haciendo hoy en día de igual manera. En Nehemías capítulo 9, verso 30, Nehemías 9:30 dice: le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de pueblos de la tierra. Por muchos años, muchos años. Lo mismo estaba sucediendo en ese tiempo de Noé. ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos entraron? Por misericordia, solo los que estaban dentro de la familia de Noé. Pero esto no era, imagínate,
no era una construcción de esa arca solo para que entraran un par de parejas de hombres y mujeres. Ni era, podían entrar cantidades de personas ahí, pero fue lleno más de los animalitos de la creación, porque los hombres y las mujeres no quisieron escuchar. Ahora, veámoslo de una forma figurativa. Este es el arca que Dios está utilizando para esta ciudad y nuestras ciudades. Ahora te pregunto, ¿a cuántos les has hablado la palabra y no los miras aquí? ¿A cuántos? Yo creo que lo hacemos, ¿verdad? ¿Verdad que compartimos la palabra a otros? ¿Sí? Y ahora, ¿por qué no están acá? ¿Ya te diste cuenta que nosotros estábamos en ese caso antes también? Porque nos hablaban y nada que ver. Era más bonito el viernes salir al dancing o el sábado, ¿no? A los que les gustaba el baile, o etcétera, qué sé yo, cualquier otra cosa, cualquier distracción. Menos poder estar escuchando la palabra del Señor. Ahora, ¿esta arca está para algún tipo de personas exclusivas? No. Para un tipo de país, tampoco. Está para todo aquel que quiera reconocer que Él es Dios y Él es Señor. Ahora, esta arca está a un 50%, tal vez 30% hoy en día, llena, pero tiene más capacidad. Ahora, es posible que un día Dios permita que sea mucho más grande, donde tengamos que hacer varios servicios, pero no es el punto el que estoy tratando de llenar el lugar en sí, sino de poder traer personas que sean sensibles a la voz de Dios. De nada sirve una comunidad grande que su corazón está lejos de hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros pedirle al Señor que dé su gracia. Él siempre va a insistir, Él siempre nos va a llamar, Él siempre nos va a buscar, pero Él es un caballero. A la fuerza a nadie va a entrar. ¿Sí? Lo hubiera hecho en el arca y no lo hizo. Ahora, la gente murió por su propia concupiscencia. Hoy día la gente muere por su propia concupiscencia. La gente sufre penalidades y sufre consecuencias por sus decisiones, pero no fue por falta de un consejo, ni por falta de un ejemplo, porque te aseguro que Dios siempre tiene a alguien que nos está dirigiendo y enseñando. Ahora, mientras tú y yo tengamos la convicción que Dios es real, hay esperanza que podamos estar en su presencia. Voy a repetirlo. Mientras tú y yo tengamos la convicción que Dios es real, hay una esperanza para que nosotros un día podamos estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre ha resistido a Dios. Se ha endurecido. En Hebreos capítulo 3, verso 15, dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurecer los corazones. En Hechos capítulo 7, verso 51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres así también por vosotros. Ahora, en Romanos 8, 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, la resistencia ocurre de una manera que primero es progresiva, es repetitiva y es muy peligrosa. ¿Qué significa esto, hermano? Empieza con cosas pequeñitas y vamos resistiendo así como de a poquito, ¿verdad? Pero se vuelve ya algo que lo hacemos más y más, y hay repetición de esto y termina destruyendo completamente. Lo podemos ver a nuestro alrededor con diferentes casos. Vemos familias que, por ejemplo, pudieron haber estado bien lindas en el Señor y poco a poco, en cositas pequeñas, fueron dejando de hacer la voluntad de Dios.
de a poquito, hasta que hoy son familias destruidas completamente, que ya no pudieron medir, ni quizás imaginaron la magnitud de destrucción que pudo haber tenido esa decisión simple que se tomó fuera del orden de Dios. Yo no sé si están conmigo, yo los veo tan calladitos. ¿Sí? Yo sé que no es fácil poder escuchar un mensaje de estos. Es bien doloroso. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos involucrados. Todos le fallamos a Dios de una u otra manera. ¿Sí? Así que es duro que le estén diciendo, ay, ¿qué se cree este pastor? ¿Verdad? Otro igual como ustedes. Y también los que están en línea. Hermanos, es una realidad. La palabra se nos ha sido dada. Esta iglesia tiene 23, 24 años de estar funcionando. Han entrado miles de personas y han salido miles de personas. Pero hay un remanente todavía. Hay un remanente. ¿Y sabes qué? Y seguirán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en el nombre de Jesús. Pero no podemos bajar los estándares. Tenemos que mantenernos. No podemos mezclar. Necesitamos nosotros tener una iglesia que cuando Dios diga haz, haremos. Y cuando Dios diga para, pues pararemos. Pero solo será llevado a cabo si tenemos la convicción de que Dios es real y que está conmigo todos los días. ¿Están conmigo, hermanos? No endurezcáis el corazón, dice. Ahora, Dios da grandes oportunidades aún cuando no le conocemos, aún cuando hemos sido malvados y terribles. Dios ha sido misericordioso. ¿Se acuerdan ustedes de Faraón? ¿Sí? La historia de Faraón. Fue un proceso de cómo él fue endureciendo su corazón. En Éxodo capítulo 5, verso 1, Dios le habla y le dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios hablándole por medio de Moisés, pero Faraón responde con mucho orgullo y le dice en el verso 2: y Faraón responde: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo conozco a Jehová, no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es ese? Hermano, tú le dices a alguien: hermano, vamos a la iglesia. No, ¿y qué voy a ir a hacer ahí? Es pura gente mala hay ahí. ¿Eso, no te han dicho eso? A mí se me han dicho muchas veces. Dicen que a la iglesia van los enfermos y yo estoy sano. No, dice, es para los pecadores. Yo estoy bien, dicen. Y eso es lo que escuchamos. Sí, Faraón dice: no, ¿y quién es ese Dios para que yo deje ir a este pueblo que me sirve tanto? ¿Quién? ¿Para qué? Así escuchan a muchos cónyuges también. Vamos a la iglesia, amor. ¿Y para qué? Contigo es suficiente. Tú es la que necesitas cambiar, le dicen a la esposa. No hay sensibilidad, pues hay mucho rechazo. Ahora, luego comienza ese patrón de endurecimiento. En Éxodo capítulo 8, verso 15, capítulo 8, verso 15 de Éxodo, dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová le había dicho. Ustedes leen toda la historia ahí, todo el proceso. En el verso 32 siempre del capítulo 8 dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. Ya habían pasado varias cosas y él seguía duro de corazón, pero Dios seguía tratando con él a ver qué pasaba. Y siente presión
pero no cambia. Mira lo que pasó en el siguiente capítulo. Capítulo 9, verso 27. Y dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, mira que le dijo, he pecado esta vez. ¿Sí? Jehová es justo. Y yo y mi pueblo, ¿qué dice? Impíos. Cualquiera podría pensar, ay, se arrepintió, ¿verdad? ¿Sí? Bajó la guardia. Mira el verso 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureciendo su corazón, él y sus siervos. Mira, ¿no te parece algo conocido esto? Señor, si cualquier ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pongamos? Un ejemplo. Me iban a quitar la casa porque no la había pagado. Un ejemplo. Señor, por favor, que no me vaya a quitar la casa. Haz un milagro. Y ayunamos y hacemos de todo. Y de repente viene Dios y te salva tu casita. No sabes cómo, pero perdonaron la deuda y volviste a comenzar como si nada había pasado. Y cuando ya pasó toda la angustia, volvemos a la vida normal que teníamos antes. Desordenados en nuestras cuentas y hacer de todo. No te pregunto, ¿Dios tuvo misericordia o no? Pero cuando ya pasa todo, como que volvemos a ser los mismos. Ya no hay eso. Esto le pasó a este hombre en este momento. Mira, habían muertes, había granizo, bueno, tú lee toda la historia, todas las pestes que pasaron. Y llegó un momento que me dijo, ok, voy a bajar, ok, ya reconocí, sí existe Dios. Del que me estaban hablando, ya sé quién eres. Pero cuando ya todo calmó, no, yo no me dejo. No me dejo. Y vuelve a endurecer su corazón. Dios no endurece el corazón de nadie. La persona se aparta de Dios y endurece su corazón. Dios confirma que el hombre decide repetitivamente no buscarle a Él. Hermano, y mientras no le busquemos a Él, hermano, nosotros seremos personas que no van a venir consecuencias horribles a nuestra vida y el culpable no es Dios. Dios nos habla. A lo mejor te está hablando en este momento a ti en alguna área que estemos hablando en esto. Una decisión que vas a tomar en esta semana a lo mejor. O una decisión que tomaste hace unos días. Y sabes que no era la voluntad de Dios, pero fue llamativo. Sí me doy a entender, hermanos. Y puede traer consecuencias que después digas, no, a mí Dios no me escucha, Dios no me habla. Claro que te habla. Nos habla de diferentes maneras, pero es una sensibilidad que nosotros muchas veces hemos perdido por causa de lo que vemos, de lo que se mueve a nuestro alrededor. El peligro, hermanos, entonces de la sensibilidad es perderla, perder esa sensibilidad. En Efesios capítulo 4, verso 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El peligro de perder la sensibilidad es que vamos a hacer totalmente lo contrario de la voluntad de Dios. En 1 Timoteo capítulo 4 verso 2, 1 Timoteo capítulo 4 verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y sigue el verso, cauterizada la conciencia. Hermano, perder la sensibilidad va a hacer que hagamos cosas terribles. Entonces, el peor estado espiritual de una persona no es pecar, sino dejar de sentir que estoy ofendiendo a Dios. Sí, me doy a entender. Porque hermanos, pecamos todos los días de una u otra manera.
¿Por qué? Porque pecado es saber hacer la voluntad de Dios y no hacerla, según Santiago. Entonces todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios se convierte en pecado, es errar al blanco. Y todos, no hay nadie, hermanos, nadie que pueda decir: no he cometido pecado. Unos más vistos que otros, unos con consecuencias menores que otras, pero es pecado. Ahora, llamemos a este pecado delante de la presencia del Señor. Y tenemos aquí al que dijo una mentira, que se le ponchó la llanta y por eso llegó tarde al trabajo. A este otro que le cambió el precio a un producto en la tienda, ¿verdad? Para que se lo dieran más barato. A este que cometió un adulterio. A este otro que asesinó a otro hombre. Ahora te pregunto, ¿cuál de esos pecados es más grande? ¿Ah? Pecado es pecado. Y delante de la presencia del Señor, todos son abominables. ¿Hello? Ahora, regresemos. ¿Qué era el primero? ¿Pusieron atención? El que le ponchó la llanta, ¿verdad? Tiene una consecuencia. Que si se da cuenta el jefe, va a seguir siendo un mentiroso el resto de su vida delante del jefe. ¿Sí? Va a tener esa consecuencia. Pero ¿en qué le afecta? Solo con su jefe, a lo mejor. Y este otro, que le cambió el precio al producto. Hermano, cada vez que escuche predicaciones como esta, me acuerdo. Pero pasa, ¿no? Este otro, adulterio, a lo mejor salió una, y va a tener que estar viendo a ese niño y saber que fue crecido fuera del matrimonio y que nunca va a poder tener la libertad de poder guiarlo, y que un día lo va a rechazar y quizás lo va a maldecir también el hijo, ¿verdad? Porque no se hizo cargo. Este otro, a lo mejor toda su vida en la cárcel. Ahora, cambiemos. Todos estos se arrepintieron. Se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Los perdonó. ¿Y sabes que el día que se mueran, cada uno de ellos van a tener la oportunidad de vida eterna? Ay, pero eso es injusto porque aquel No, hermano, esa es la gracia y la misericordia de Dios. Pero las consecuencias de cada uno de ellos las van a pagar aquí en vida. Y de eso no nos podemos librar. ¿Sí entendimos? ¿Sí? Ahora, por eso es que debemos de ser sensibles. Porque cuando se me ponchó la llanta y ahora soy nueva criatura, hermanos, yo debo de decir a mi jefe lo que es y no una excusa. O sea, si se me ponchó de verdad, ¿verdad? Pero si no se me ponchó y eso es lo que le digo a mi jefe, hermano, estoy mal. Si llegué tarde porque, hermanos, me llegaron a visitar y nos quedamos hasta medianoche comiendo, qué sé yo, y eso hizo que me levantara tarde, yo voy de mi jefe, perdóname, me levanté tarde. No fui sabio en acostarme temprano sabiendo que tenía que trabajar el siguiente día. Discúlpame. A lo mejor al jefe ni le importa, a lo mejor te pone atención, a lo mejor no, pero aquel que tú sabes que le debes de rendir cuentas, con el cual debes de tener una conducta apta para presentarte delante de él tienes un 10. ¿Sí? Y no va a haber nadie que apunte el dedo contra ti. Y así cada uno de los ejemplos que hemos visto. Si tenemos nosotros la conciencia de una conducta apta para presentarnos delante de él, vamos a decir siempre la verdad. Vamos a ser honestos y no hacer trampas. Vamos a poder respetar
y poder hacer lo que Dios nos ha mandado en fidelidad y en todo lo que hagamos, hermano. Sí me doy a entender, amados hermanos. Entonces dejaremos de ser o de caminar de la manera como caminaban en los días de Noé, como se está caminando hoy en día en esta humanidad. Hermano, está terrible. Terrible. Hermano, si Dios no hubiera tenido misericordia con este pueblo y este remanente, te aseguro y espero no me malinterpretes, pero en la entrada de esta iglesia hubieran rótulos o asignaciones, ¿verdad? De todo como el mundo, algo más atractivo, algo que se pareciera a como son lugares, ¿verdad? Donde mezclan el mundo con la congregación. Dios permita nos guarde de todo eso. Debe de haber una línea donde nuestra conducta debe de ser apta para poder presentarnos delante de Dios en cada momento y en cada lugar. Ahora, llevamos un reto. Tú conoces tu vida, yo conozco la mía. Llevamos un reto, ¿cómo nos hemos de presentar en los lugares que frecuentamos? Algunos seremos probados hoy día. A lo mejor cuando vayas al restaurante y no te atiendan como tú quieres, vamos a ver quién sale a relucir en ese momento. ¿Sí? O cuando veas al indigente en la calle. O cuando de repente veas a alguien que no viste como tú. No sé, pero van a venir pruebas. Pruebas tan que a veces a uno lo sacan, hermano. ¿Ah? Mira, pasé a poner diésel a una tienda, a una estación, y hizo todo el proceso. Y la bomba solo hizo ¡tuc! Y había marcado $15 y no echó nada. Y dentro de mí vino el justiciero en ese momento. Y voy y le digo a la señorita, mira, fíjate que no echó absolutamente nada y marcó $15 ya. Y me dice, no, si eso marcó, eso es. Y yo, no hizo nada. No, si eso es, si eso te marca, eso es lo que pusiste. ¿Y cómo la sacaba yo de ahí? A ver, tío, ¿qué harías tú en ese momento? Yo tuve que pagar los $15 e irme para otra estación de gasolina. Ahora, pero aquí adentro, el que está aquí adentro, ¿eh? que no se quiere ir de vez en cuando, ¿verdad? Nunca más vuelvo a esa gasolinera. Ay, voy a tener que regresar tarde o temprano. Y tengo que cambiar eso, perdonar y salir de ello. Algunas veces no va a ser a nuestro favor, hermano. Pero Dios está lidiando con una área en tu corazoncito que necesita ser derribada. Ahora, te voy a dar una gran noticia. No te preocupes si no vences a la primera. Vendrán muchas más pruebas después, hasta que logres vencerla. Y esa área ya dejará de molestarte. Y te voy a decir algo, y te lo digo con seguridad. No es Dios haciendo ese tipo de pruebas para tu vida, sino que es el enemigo queriendo cobrarse de una área que todavía le pertenece a él, que tú y yo la usamos. ¿No me crees? Lee Job, su presentación, un hombre recto, apartado del mal, daba buenos diezmos y ofrendas. Imagínate que sus hijos salían y por si sus hijos se habían deslizado el pie, ¿verdad? Y habían pecado, él hacía ofrenda delante de Jehová para perdón de esos pecados todos los días. Imagínate la calidad de hombre que era este. Pero dice que el diablo andaba rondando su casa. A su alrededor, ahí andaba.
Y lo ve Dios y le dice: "Ay, como que has considerado a mi siervo Job". Y dice: sí, pero ¿qué hago si hay una barrera protectora que está allí y lo cuida, y en vano le sirve a este hombre de no tener esta protección? Y le dice Dios: sí. Y le permite Dios. ¿Cómo le permitió? Solo quitando su cobertura. Eso fue todo lo que hizo. Y en una sola tarde le destruyó todo. Ahora, pero te preguntas, ¿se jactó Dios de decir? Ya vas a ver que no va a decir nada, o no me va a faltar. No, no fue eso, hermano. Es que el diablo había visto una área que le pertenecía a él en la vida de Job. ¿Y cuál era esa área? Ahí lo lees tú ahí. Era orgullo. Job llegó a considerarse más justo que Dios. ¿Y sabes de quién es esa área? De aquel que era el músico perfecto en el reino, que ya no quiso alabar a Dios, sino que quería que le alabaran a él. O sea, del diablo. Esa área vio: eso es mío. Ese orgullito que tiene este, que se cree más justo que eso es mío. Así es que, hermano, hay áreas que van a venir a nuestra vida donde seremos probados, que Dios permitirá, pero que no las envió Dios, sino que es la consecuencia de nuestra concupiscencia. ¿Sí me doy a entender, amados hermanos? Nosotros vamos a estar desarrollando áreas que no le pertenecen a Dios, y por eso es que tenemos que tener la palabra, estudiar la palabra, conocer a Dios, entenderle y saber cuáles son sus designios, porque eso es lo que nos va a mantener a nosotros apartados, separados, para poder hacer su buena y agradable voluntad. Pero si hay orgullo, imagínate que sea de estos hermanos de que se levantan y salen a su casa, chainean bien su carro, no sé si es una buena palabra, lo limpian bien y lo pulen, ¿verdad? Le hacen un detailing, pero no adentro de tu garaje, sino que casi a la salida de la calle para que lo vean todos. Y hasta pitas. Y antes de entrar, que todos te miren. Hermano, está bien ser orgulloso, ¿verdad? Cuidar bien las cosas, pero hay que tener cuidado a quien quieren que alaben. ¿Sí? Eso no por decir algo. Pero pueden ser varias cosas. Pueden ser nuestra familia. Pueden ser, hermano, puede ser tu misma iglesia. No debe de existir un área en nuestro corazón que le pertenezca al diablo, porque si no, él va a querer tomarla y, hermano, vendrán consecuencias. Nuevamente, nuestra actitud y nuestra conducta debe de ser aceptable para Dios en todo momento y en todo tiempo, porque de lo contrario estaremos nosotros, bueno, estamos viviendo como en los días de Noé, pero necesitamos hacer una diferencia. Somos hijos de Dios, debemos de comportarnos como tal. El límite divino, hermanos, vendrá. ¿Qué significa? Sí hay un lago de fuego, sí hay un infierno, y casi no lo escuchas aquí, pero lo hay. Lo hay. En Proverbios 21:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La misericordia de Dios ha sido, hermano. Te pregunto, y solo contéstate tú ahí como yo me contesto aquí: ¿cuántas veces nos ha perdonado Dios de pecados? Ahora, ahí donde estás así, con esa carita linda que tienes y ese corazoncito hermoso, ¿cuántas veces ha sido el mismo pecado? Que repetitivamente es una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos y cantamos aleluya, y no hemos sido consumidos. ¿Y qué tal si fuéramos como los hijos de Aarón? Una tan sola vez que no llegó el sacerdote
a dar ofrenda. Y dijeron ellos, hagámoslas nosotros. Y se pusieron de acuerdo. Y prepararon el incienso y encendieron el fuego. Y delante de la presencia del Señor lo que llegó fue fuego extraño. Y fueron consumidos inmediatamente por el fuego. Porque es algo que Dios no les había dicho. Imagínate que fueran esos tiempos. No nos vayamos tan atrás. Vayámonos al tiempo de los apóstoles. Una mujer y un hombre se pusieron de acuerdo que iban a vender una propiedad y iban a dar, llamémosle diezmo, el diezmo de esa propiedad. Y la propiedad valía $3,000, así que tendrían que dar ¿cuánto? Quien respondió diezmo aquí, ¿ok? Entonces tiene que dar su diezmo. Pero cuando vendieron la casa, dijeron, no, esta es mucha plata. De seguro para comprar otro instrumento, Alex. No, solo démosle 200. Pongámonos de acuerdo, ok. No vayas a abrir la boca, mujer, ok. Solo 200. Ahí la vendimos y ya, no fue mal en la compra. Perdón, en la venta. Y eso dieron. Y va el primero, hermano, muere instantáneamente. Y va la otra y se le dio la oportunidad también y muere instantáneamente. Por algo tan pequeño. ¿Verdad que es pequeño? A mí me dejan hablar estas cosas, a los otros no. ¿Cuántas veces le hemos dado nuestro diezmo como es? Y aquí seguimos, hermano. ¿Y qué tal si fueran en esos tiempos? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto, hermano? Que hay misericordia de parte de Dios todavía en nuestros tiempos, como la hubo 120 años con el pueblo que estaba alrededor de Noé. ¿Sí? Y la sigue habiendo. No nos morimos. Hay misericordia, sí hay consecuencias, pero tenemos la oportunidad y podemos hacer la diferencia. Dios no ha dejado de amarnos, hermano. Dios quiere simplemente enseñarnos el camino. Si tengo una pregunta, voy a hacer 3 preguntas. ¿Te está hablando Dios en este día y estamos escuchando? Esa es una. Ahí contéstate tú en tu corazón. ¿Dios te ha hablado hoy día y estás escuchando? 2. ¿Sientes hoy convicción y estamos respondiendo a Dios como tal? Y la 3, si hoy el Espíritu está contendiendo con tu espíritu, no resistas, hermano. ¿Sí? No resistas. Ponte de pie, por favor. No resistamos. Si hay una área de la cual Dios nos ha hablado, no contendamos con Él. ¿Por qué? Porque ya la puerta del arca está abierta. ¿Sí? No está cerrada todavía, pero va a haber un momento en que esa arca se va a cerrar. Ahora, te voy a decir algo con mucho amor. Hay muchos lugares donde estas cosas no se hablan. Muchísimos lugares. Y no hay ninguna diferencia de estar dentro o fuera de la voluntad de Dios. Pero aquí sí hablamos estas cosas. Y es por la misma misericordia de Dios. Porque quiere librarnos de consecuencias que vivamos en vida como seres humanos. Y también quiere darnos la gracia y habilidad para que podamos llegar a una eternidad con Él. Amén. Porque sería terrible, hermanos, que en el gran juicio, cuando estemos delante de la presencia de Dios, vengamos y le decimos: Señor, ¿te acuerdas de mí? Yo era el que recogía las ofrendas, yo era el que dirigía las alabanzas,
Yo era, Señor, el que predicaba. ¿Te acuerdas aquellos que se convirtieron en tal lugar? Y él se le queda viendo. Nunca te conocí. Es más, tú eres malo. Así es que apártenlo de mí. Nunca te conocí. Hermano, eso sería terrible. Porque ni los dones, ni las habilidades, ni el servicio, hermano, que podamos dar, será apto para poder nosotros obtener un galardón de parte de Dios. Lo que Él va a calificar es el haber sido apartados para Él y haber tenido una conducta apta para poder permanecer en Él. ¿Están conmigo? ¿Sí? Padre, te damos gracias por tu misericordia y bondad, porque nos permite, Señor, poder recibir una exhortación, Señor, a nuestra vida. Los tiempos que estamos viviendo son como los tiempos, Señor, antes del diluvio. Padre, no queremos, eterno Dios, llegar a endurecer nuestro corazón y dejar de verte a ti como nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro todo. Permite, Señor, que podamos vivir una vida apta delante de tu presencia, aceptable. Mira la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Tenemos responsabilidades. ¿Cuántas cosas, Señor, de las cuales tenemos que desarrollar? Y entre todas, Señor, en algunas seremos probados, Señor, por nuestra propia concupiscencia. Solo te pedimos, oh Dios, que nos des la gracia, la sabiduría, la estrategia, Señor, de cómo sobrepasar cada una de ellas. Porque queremos ser bien calificados delante de tu presencia, Señor, en cada una de esas áreas, todos los días, cada segundo que nos permita vivir. Dentro de este recinto, fuera de él, en la calle, en la casa, en la escuela, universidad, donde quiera que estemos, Señor. Que todos los días seamos aptos para poder estar delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Así como estás, hermano, si hay alguien que por primera vez quiera hacer un pacto con su Dios y poder aceptarle como su Salvador, si nunca lo has hecho y este día quieres entregarle tu vida al Señor, te pido que ahí donde estás puedas levantar tu mano para orar contigo. También para aquellos que a lo mejor no se apartaron por un tiempo y no han estado caminando y quieren reconciliar su vida con el Señor, volver a integrarse a esta familia, volver a integrarse, Señora, que se integre a ese caminar. Puedes levantar tu mano ahí donde estás también. Y si hay alguien que necesite fortaleza, que necesite la protección de Dios porque se siente en este momento falto de ella también, puedes levantar tu mano y vamos a hacer esta oración juntos, ¿ok? Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de aquellos que levantaron sus manos según la petición que hicimos, Señor. Si hay alguien que por primera vez, Señor, te quiera recibir en su corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que sea movido, eterno Dios, trasladado de las tinieblas a tu luz admirable en este día y pueda ser una nueva criatura. Y aquel eterno Dios que a lo mejor no estuvo caminando, Señor, y se atrasó, Señor, se fue por un tiempo, Señor, pero hoy quiere volver, eterno Dios, reconciliar su vida contigo y tener una nueva oportunidad. Padre, sé tú su Señor, abrázalo, Señor, dale nueva ropa, un nuevo anillo, un nuevo zapato, Señor, como el Padre al Hijo pródigo, Señor, y recíbelo, Señor, para ser parte de tu reino nuevamente. Y aquel eterno Dios que levantó su mano por fortaleza, Señor, por dirección, te pido, oh Dios, que des toda sabiduría en este momento, Señor, que las decisiones que deben de tomar sean para tu gloria. También pedimos, Señor, por los que están enfermos, que están padeciendo, Señor. Te pido, Señor, que en este momento llegue, Señor,
allá donde está nuestra hermana Dalia, Señor, y puedas restaurar, Señor, esa cadera, Señor, ese dolor muscular, Señor. Te pido, oh Dios, que restaures en este momento, Señor. Sé que estás ahí conectada, hermana, y en el nombre de Jesús todos acá nos ponemos de acuerdo en clamar para que sea sana en este momento. O cualquiera que tenga una dolencia, esté causando una situación, Padre, ponemos en tus manos toda necesidad, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a salir de este lugar adorando y exaltando al Señor. Vamos a levantar nuestras manos, cierren sus ojitos, pero que esa alabanza salga de sus corazones. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste.
por la palabra que pusiste en el corazón de nuestro pastor, Señor. Permite que podamos ponerlo en práctica, Señor. Guárdanos, protégenos en camino en casa. Los que se quedaron en casa, Señor, protégenos allá donde sea que ellos estén. En el nombre de Jesús, amén. Están despedidos, hermanos. Que el Señor los bendiga.